Muy pero muy buenas noches para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Le damos la bienvenida a esta primera edición de Agenda Abierta y hay mucho para charlar, por cierto, esta noche junto al ministro de Turismo, el profesor Tabaré Viera. Viera, es un gusto verdaderamente que nos acompañe en este nuevo ciclo. Esta noche, aquí junto a nosotros, se habrá para charlar no solo de turismo, de la política nacional actual. Pero antes que nada, muchas gracias. Yo creo que la última vez que conversé con usted era diputado. Mire lo que le digo, diputado o intendente me parece. Me perdí esa fase de senador que tuvo y bueno, ahora lo recibo como ministro. Así que gracias por generarse ese hueco en la agenda y esta noche estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, el gusto es mío y muchas gracias por la invitación. Hay mucho para charlar, lo decíamos un poco fuera de cámara y de micrófono, de profesión docente, profesor específicamente. Sí, yo dicté clases durante unos 8 años, luego salí electo diputado en el año 84 y ya abandoné esa actividad docente, ¿no? No soy profesor titulado, sino por concurso, y eso tengo que aclararlo para evitar confusión. ¿Qué materia? Matemática. Y la docencia, por supuesto que es preciosa, pero bueno, es incompatible por los tiempos, fundamentalmente, porque requiere también atención. Ahora, desde el año 84 me he dedicado a la en esta profesión que abrazó, como usted dice, del 84 a la fecha, se habrá que hacer números también, ¿no? Bueno, no, ni que hablar, sí, números y otras cosas, ¿no? Que uno va aprendiendo con el tiempo, como en todas las actividades. Uno va aprendiendo porque además es una actividad que requiere esencialmente, bueno, de trabajo, dedicación, estudio, pero sobre todo sentido común, lo que se llama inteligencia artificial. Perdón, inteligencia artificial no, emocional, la inteligencia emocional. Eso es el sentido común, que es lo esencial en la vida política, porque bueno, no hay una carrera que nos prepare para políticos. Puede haber ciencias políticas que estudia teóricamente, pero una carrera de político no existe, ¿no? Entonces hay que ponerle básicamente eso, sentido común y bueno, y después aprender que la vida va generando experiencia. Hacía ese juego de docente y con bombero, ¿no? Porque usted llega a apagar un incendio a este ministerio. ¿Cómo fue que se dio y por qué además aceptó el desafío? Porque era bravo ingresar en prácticamente, yo no voy a utilizar el término, a ver, que no se me malinterprete, no estaba intervenido, pero sí la salida del anterior ministro no fue de las que uno espera en la vida política, ¿no? Sí, fue una situación desagradable, si se quiere, o un momento, una instancia desagradable, en la que, bueno, fue muy abrupta, no lo esperábamos, no estaba planificado, se dio la situación que se dio, que se verá cómo termina, porque todavía está en trámites. Pero, ¿ha hablado con Cardoso sobre ese episodio? Sí, sí. ¿Y qué le transmitió? Bueno, él está convencido de que los temas que están en investigación, que el tiempo le va a dar la razón y que más allá de algunos hechos no hay nada ilegal, ¿no? Que no hay delitos. Pero de hecho, básicamente, ¿por qué aceptó todo el esto desafío, fue una Viera? situación en que empieza con un tema de relación personal interno, ¿no? ¿Verdad? Entre dos jerarcas. Y ahí tiene mucho que ver esa inteligencia emocional que usted dice, y ¿no? yo creo que sí, que ahí es donde hay que aplicar lo que hemos aprendido tal vez por los años, en que hay que tener paciencia y mucho diálogo y buscarle la vuelta a las cosas y tratar de que se solucionen las cosas por el diálogo. Los años, pero también la experiencia, por ejemplo, de estar al frente de una intendencia. Sí, claro. La experiencia ejecutiva no es lo mismo que la experiencia legislativa, sin duda. Yo tengo la de las dos. He pasado por cargos ejecutivos, como tú sabes, ante la intendencia. Una intendencia, hablábamos fuera de cámara, es una experiencia muy intensa, ¿no? Los intendentes trabajan muchísimo y trabajan los 365 días del año porque se sale de la puerta de la casa, sobre todo en el interior, ¿no?
donde uno es un vecino más. Se sale a la calle o se va a una fiesta, a cualquier actividad, y se está trabajando siempre porque está atendiendo permanentemente el problema del vecino. Es la porción de gobierno más cercana al vecino y le vienen a plantear cosas que son de la Intendencia y que no son de la Intendencia. Y hay que administrar además siempre recursos que son limitados, entonces evidentemente que sí, que da una experiencia. La experiencia legislativa es otra cosa. La experiencia legislativa, si bien es muy importante, fundamental obviamente en la democracia, pero bueno, son otros tiempos, es otra forma de trabajar, hay tiempo de estudiar, de formar equipos asesores, de solicitar informes, sobre todo de estudiar mucho, y bueno, en tiempos mucho más dilatados, y no se siente tanto el peso de la responsabilidad, ministro, de soluciones concretas. ¿Le faltó eso, madurez política, Cardoso? ¿No supo lidiar con el cargo? No sé, yo no sé definir, y comprenderán que me es difícil bastante hacer un diagnóstico, un hecho lamentable. Quizás sí, la experiencia ejecutiva es importante y bueno, y quizás no la tenía Germán, pero repito, creo que quiso hacer las cosas bien y bueno, y se dieron así. Llega al ministerio, se encuentra con esta situación, puertas adentro, que no era la mejor, pero además con una conjuntura ese es el mayor problema. Drástica, ¿no? Claro. Absolutamente compleja. Es más, uno por allí ha entrevistado a su colega de trabajo, Mieres, y bueno, hasta ahora inclusive hay ciertos subsidios para determinados sectores. Estaban en la lona, ¿no? Y claro, porque pandemia afectó obviamente a todos, empezando por la parte sanitaria, que es la primera que debemos mencionar, porque son vidas humanas que costaron, etcétera, pero si hubo un sector de la economía nacional que sufrió muchísimo fue el turismo, porque fronteras cerradas y políticas de baja movilidad es un combo letal para el turismo, ¿no? De hecho, cerraron una cantidad de empresas, hoteles, restaurantes, hubo subsectores que sufrieron más que otros, incluso las agencias de viaje, los transportistas de turismo. Bueno, algunos otros sufrieron también, pero bueno, después empezaron un poquito a trabajar. Evidentemente que llegar con esa situación también era duro, era difícil. Felizmente el gobierno estuvo allí sustentando, básicamente para mantener las fuentes de trabajo abiertas. ¿De acuerdo con todas las políticas que se desarrollaron o se podrían haber ampliado algunas más o haberse dado otro tipo de beneficios? A ver, ¿le quedó algo en su cartera, digamos, en su carpeta que...? En teoría siempre se puede dar más. El tema es que todo lo que se puede dar, en materia de dar, podemos actuar siempre... No, hay que ver de dónde salen y cómo se generan esos recursos. Exactamente, si no entramos en la demagogia, ¿no? No, yo se lo pregunto veces, sin demagogia, no, yo porque creo, usted seguramente también tenía sus ideas, ¿no? Yo creo que el gobierno actuó muy bien, estuvimos trabajando, yo trabajaba en gran parte de la pandemia, estaba del otro lado, en el legislativo y en la bancada oficialista y en la comisión de Hacienda, así que trabajé mucho en la LUC, trabajé mucho en el presupuesto, trabajé mucho en todo lo que fueron estas medidas, estuve en la Comisión de Turismo también, y creo que las medidas que adoptó el gobierno fueron las que correspondía, es decir, sostener por un lado las fuentes de trabajo con medidas como el seguro de paro flexible, que creo que fue de las medidas más importantes y que siguen estando vigentes porque se han venido prorrogando su vigencia. Está claro. Permitió que las empresas, en lugar de despedir o hasta de cerrar, bueno, fueran alternando quienes pasaban al seguro de paro, con seguros de paro a veces parciales, que permitían que fueran en días o hasta en horas. Entonces muchos trabajadores siguieron trabajando algunas horas y otras estaban en el seguro de paro. Bueno, se vieron reducidos sus salarios, porque el seguro de paro no es igual que la actividad, pero no perdieron su trabajo. Y es más fácil en la rehabilitación, en la recuperación pospandemia, que es lo que estamos viviendo ahora, si no se eliminaron esas fuentes de trabajo. Así que el seguro de paro flexible
para mí fue una de las principales medidas. Lo otro fue el crédito a las pequeñas y medianas empresas, todo lo que tiene que ver con los créditos SIGA, que en el sector turismo hubo uno especial, el SIGA Turismo, con bajos intereses, pero fundamentalmente sin garantías. Y después otro tipo de medidas que algunos todavía están vigentes, como por ejemplo la exoneración para algunos sectores de los aportes patronales, fueron una ayuda bastante importante. Todo lo que tiene que ver después con la salida y la recuperación, o sea, hubo un plan de pandemia que bueno, que entre todo le costó al país, porque no es al gobierno, es al país, casi 2.000 millones de dólares en acciones directas, en subsidios directos y en lo que tiene que ver con la ayuda a las fuentes laborales. Y por otro lado, entonces, la salida, que es en lo que estamos trabajando, con beneficios, y allí, entonces, a partir de la apertura de las fronteras, que ya me tocó a mí trabajar, en septiembre, primero, para hacer una prueba con un universo más acotado, la apertura para los extranjeros propietarios, y allí probar el sistema de controles. Todavía seguía estando la pandemia bastante dura y había que mantener, bueno, el control a través del PCR, de los análisis, obviamente el plan de vacunación, que fue fundamental, ¿no?, para bajar el nivel de contagios. ¿Tendría que haber sido obligatoria la vacuna, ministro? No, creo que no. Yo creo que también eso fue apropiado y fue un ejemplo Uruguay. Bueno, de hecho... La libertad responsable. La libertad responsable. Y en los uruguayos, no le quitemos mérito a los uruguayos, que acataron. Eso es un plus, claro, eso es un plus. Porque además, finalmente el índice de vacunación fue bueno. Fue muy bueno. Tan bueno que hoy cesaron las medidas sanitarias. Pero yo le quiero hacer una consulta, lo escuchaba atentamente. En ese plan de salidas, que usted menciona, ¿cuáles fueron las localidades más afectadas? Bueno, porque hay localidades que se nutren casi exclusivamente del turismo, ¿no? A ver. O departamentos, pongámosle. Uruguay en su totalidad es un país que el turismo ha venido creciendo durante los últimos años, y realmente se transformó en una actividad muy importante, generadora. Llegó a ser el 8% del Producto Bruto Interno. Y bueno, se estiman en el entorno de 100.000 empleos en forma directa. Indirecta son muchísimos. Es decir, es una actividad en el mundo importante, pero para Uruguay muy importante. Porque además se da ese concepto de derrame, ¿no? Claro, corta transversalmente prácticamente todas las actividades. Llegaron a ingresar al Uruguay, se reportó los datos históricos, 3.700.000 visitantes en el año. Visitantes. Cuando hablamos de visitantes no hablamos de turistas exclusivamente. No, se entiende. Ahora, ¿cómo se recupera? En un país de 3,5 millones. Pero ministro, casi se duplicó la población en algún momento, eso me dice. No, fue la misma, sí, un poco más porque somos 3,5 millones, llegaron a venir 3.700.000. Claro, en algún momento hubo el doble de personas dentro de Uruguay. El profesor de matemática igual es usted, no soy yo, pero ese es el número. No. Se duplicó la cantidad de gente adentro. Pero ahora... yo quiero que este dato se entienda bien, si con la comparación a veces se entiende mejor. ¿Ustedes saben cuántos visitantes recibe Brasil al año? Ese monstruo que es Brasil. Ni idea. 6 millones. Nada más. Vive de su turismo interno, claro, son casi 200 millones. Bueno, pero aquí yo creo que hubo una experiencia muy rica en eso, que fue la primera apertura, digamos, en tiempos de pandemia, donde, por ejemplo, Canelones tuvo un turismo interno fuerte. Sí. Ya después, cuando se abrió totalmente, con un cambio muy favorable para viajar de Uruguay a Argentina, bueno, la postre está, ¿no? Las horas y las colas, ¿no? Sí. Las horas de espera, digo, pero antes, en esa previa, muy importante, anduvo muy bien el turismo interno. Después de la primer susto, digo, no es para pensarlo, vamos a cerrar la frontera para que quede el dinero acá, pero... No, pero es muy importante, sí, esa anotación.
el turismo interno se fortaleció mucho durante la pandemia. Como bien se dice, que cada crisis tiene sus oportunidades. Acá hubo oportunidades que se aprovecharon y que llevó a que se desarrollara una oferta turística interna en Uruguay lindísima, muy importante, sobre todo ligada al turismo naturaleza, ligada a la producción rural, el turismo aventura, el turismo naturaleza, el ecoturismo. Se desarrollaron productos como en el norte, por ejemplo, el turismo minero en Artigas, Rivera, la Ruta del Oro, el safari minero en Artigas, todo lo que son, bueno, nuestras zonas protegidas. Ministro, ¿cómo? Y ese turismo interno es un desafío sostenerlo, porque ahora obviamente al abrir fronteras es de vaivén. Y de primera salió mucha gente, que es fruto de muchas cosas, fruto sí de un tipo de cambio que hace que los precios sean favorables en nuestros países vecinos, pero también fruto a las ganas de salir que tenía la gente después de 2 años, ¿no? Eso también es verdad, eso también es verdad. Sí. Pero, ¿cómo recuperar el tiempo perdido en 2 años? De eso me lo cuenta después de la tanda, ¿le parece? Perfecto. Hacemos una pausa, breve pausa, y ya regresamos con Agenda Abierta. Garantizamos tu descanso con tecnología exclusiva y de última generación. Garantizamos tu descanso, cuidando tu ambiente con productos biodegradables, reduciendo al mínimo los químicos y generando espacios libres de cualquier contaminante y con bajo impacto ambiental. Garantizamos tu descanso cuando tu confianza la cuida un equipo de profesionales con 30 años de experiencia y mejora continua. Por eso te protegemos. Garantizamos tu bienestar y seguridad. CEDEL, empresa líder en fumigación, desinfección e higiene ambiental. Hola, este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 20 22, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono, así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al 0800 20 22 y estaremos junto a vos. Continuamos con más Agenda Abierta y se lo planteábamos al ministro de Turismo que nos está acompañando, Tabaré Viera. Bueno, usted mencionaba que fueron 2 años muy duros, durísimos, y que ahora se está elaborando un plan de salida. ¿Cómo recuperar el tiempo perdido? Bien. Primero apoyando la diversificación de la oferta turística. ¿Cómo es eso? En el bloque anterior planteaba justamente el tema de cuánto sufrió y qué zonas o qué departamentos sufrieron más. Yo decía, el Uruguay entero sufrió muchísimo porque, bueno, pasamos con las fronteras cerradas a tener de 3 millones y pico de visitantes a 300.000 y pico, 400.000, casi 400.000 visitantes en el primer trimestre de este año, que ya fue con recuperación. Pero bueno, sí, hay destinos, como el destino Sol y Playa, el destino costero, la costa de Canelones, la costa este, Punta del Este, Rocha, que sufrieron muchísimo la pandemia. En su momento el destino Termas, pero después también se recuperó rápidamente, porque el turismo interno de alguna manera lo colmó al destino Termas, ¿no? Y después Colonia fue otro lugar del país que sufrió bastante, porque vive de un turismo que no es tan estacional como en la costa, pero que todo el año y sobre todo de fin de semanas, en la que viene mucha gente de Buenos Aires. Su cercanía con Buenos Aires es la fuente que se nutre el turismo de Colonia. Sufrió mucho Colonia en ese periodo. Ahora estamos en la fase entonces de recuperación, con algunos beneficios que se extienden. Nosotros estamos en diálogo permanente con las cámaras de turismo, con la CAMTUR, con la Cámara de Turismo del Uruguay, con las cámaras sectoriales,
y con el gobierno a su vez están monitoreando permanentemente la marcha de estos beneficios que bueno han ido cayendo, otros se han ido extendiendo. Ahora hay algunos planteos, particularmente la hotelería está planteando sostener todavía la exoneración de aportes patronales a la seguridad social, la extensión del seguro de paro, seguir extendiéndola por lo menos hasta fin del invierno para que empiece la nueva temporada de verano. Todo esto lo va analizando el gobierno. ¿Y se puede? ¿Se puede, Vera? Y se puede. ¿Qué le han dicho? Yo creo que sí y que se debe. Yo creo que el gobierno tiene que extender algunas medidas todavía. Por ejemplo, ¿cuáles? Específicamente, a su entender, digamos. Y por ejemplo, el seguro de paro flexible, por lo menos hasta septiembre, para que vuelva a retomarse. ¿Eso es en hotelería, en transporte, en qué? Porque hay distintas áreas, ¿no? Sí, en transporte, en hotelería, en agencias de viajes. El sector agencias de viajes también sufre mucho y todavía no se ha recuperado. Y además la exoneración del BPS me parece que es una muy buena ayuda que debería ceder. Lo estamos planteando, lo estamos conversando, lo está analizando fundamentalmente el Ministerio de Economía, porque todo esto tiene costos, ¿no? Está claro, está claro. ¿Qué pasa con las inversiones? Porque también pueden llegar a ser un salvataje, ¿no? Se ha hablado por años sobre una inversión, por ejemplo, en Atlántida. Casino, sí. Hotel, pero también se ha hablado en la Rambla Montevideana, con allá en ese punto, digamos, en el puertito turístico, ni que hablar Rocha, sigue siendo también una zona en total y absoluta expansión. ¿Hay novedades en torno a eso? Sí, nosotros estamos trabajando en el pliego de licitaciones para hacer un llamado que deberá ser en pocos días, en un mes más o menos, porque es conjuntamente el Ministerio de Turismo con el Ministerio de Economía para la construcción de un hotel con casino, un hotel 5 estrellas con casinos, en Carmelo, Colonia, donde hoy existe un viejo hotel casino que es propiedad del Ministerio, que está en este momento cerrado como hotel, y otro en Rocha. El tercero sería en Atlántida, que hay decisión. El tema de Atlántida es que tenemos que resolver un tema de saneamiento. O sea, todo tiene sus... creo que es importante y que hay en ese sentido planteos a escapan a mi área, pero sería muy importante porque, bueno, un hotel grande, un hotel que traiga más gente, debe tener solucionado, por ejemplo, el tema de saneamiento. Pero está pensado para Atlántida también y planteado un hotel de estas características. ¿En la famosa Manzana Cero? Sí, por ahí. Allí cerca de la prefectura. De la prefectura. Ahí tiene que hablar con su colega Peña, que es el hombre medio ambiente, ¿no? Está a cargo de saneamiento ahora. Sí, bueno, sí. Tiene que presionar. La OCE que tiene que ver con tiene que presionar por allí. La OCE que se relaciona con el Poder Ejecutivo. Sería un intento más porque hay varios, ¿no? Sí. O hubo, mejor dicho, me corrijo, varios, ¿no? Hubo varios, sigue estando en idea, pero repito, hoy está concretándose el llamado a licitación para Carmelo y para Rocha. Bien, y habría un tercer llamado vinculado a Atlántida. Vinculado a Atlántida, que se suma al el cuarto, es el que ya está adjudicado, que es el de Punta del Este, ¿no? El de San Rafael, Cipriano. Bien, ¿y eso es una buena inversión, digamos? En términos económicos, lo planteó el ministro. Son inversiones. Generan trabajo, llega dinero. Son inversiones de 20 millones de dólares, 15, 20 millones de dólares, que generan mucho trabajo en su concreción, en su obra, pero sobre todo después, y que además derrama, se multiplica. Claro. En relación a de 4 a 1, ¿no? De cada empleo directo, sin duda que derrama 3 o 4. Me quedo en el departamento Canelones, ¿le parece? Claro. Firmó esa posibilidad de habilitar la casa. ¿Por qué? La casa deportiva. Ah, bueno, la caza. La caza. Sí, a ver, la ley, la casa deportiva en Uruguay es legal desde el año 35.
y luego fue, bueno, reglamentada por diversos decretos. El decreto que la reglamenta por último es del año 95, y ahora es un decreto que modifica pequeñas cosas. En definitiva, no hay grandes variaciones. Son temas que hoy en día tienen su sensibilidad, que yo entiendo algunos aportes y algunos reclamos, pero en definitiva, esencialmente seguimos teniendo la misma ley, la misma reglamentación. ¿Qué cambió en materia de modificación? Lo único que cambió es que se habilitó la caza nocturna para algunas especies exóticas que están perfectamente ya determinadas en el Uruguay, o sea, especies de animales que son depredadores, que han sido determinados como plagas, ¿no? ¿Verdad? Tanto por el daño que causan a la agricultura, a otros animales o a los animales silvestres, o por enfermedades, y bueno, están determinados entonces definidos como plagas, y eso es lo que se habilita la caza nocturna. Por otro lado, lo que se cambió es que para la caza con perdigones, con escopetas, se bajó la distancia de los centros poblados de 3 kilómetros a 1 kilómetro. Está claro que ninguna escopeta de perdigones tiene un alcance mayor a los 200 metros. Es buena esa especificación que usted hace, ministro, porque yo por allí escuché o leí en redes de que, bueno, un rifle calibre 22, que es uno de los rifles de menor impacto, digamos, cuando hablamos de una caza profesional, bueno, el disparo puede llegar a recorrer más de 1.000-1.500 metros. Claro, para o sea que sería un grave problema, ¿no? Sigue siendo el límite 3 kilómetros. Eso no se modificó. Ahora, ¿por qué sí se incluyó Canelones cuando antes estaba excluido? Sí, es verdad, ese es otro cambio. Se incluyó Canelones por cuanto hay algo de actividad de caza en Canelones, sobre todo plumíferos, los cuales están también absolutamente reglamentados, son cazas con escopeta, y esos no están a más de a 1 kilómetro, digo, es posible encontrar ese tipo de caza, y en definitiva no tiene otras grandes variaciones con lo que ya estaba reglamentado. No le vimos allí ningún problema de la que, bueno, sí. Todo lo demás está reglamentado los permisos de caza para lo que son animales silvestres en tiempos de caza, bueno, los plumíferos por un lado, que son habilitaciones muy cortas de 10 días, para lo que tiene que ver con otro tipo de caza mayor, que pueden ser la exótica, bueno, allí los tiempos son variables, pero en definitiva la del ciervo axis, por ejemplo, que es un animal muy lindo de verlo, pero que se está extendiendo está plaga, considerado ¿no? Plaga, ¿no? Está considerado plaga, sí. ¿Y usted considera que hay una actividad turística detrás de esto? ¿Mueve la aguja? Hay una actividad turística. ¿En serio? Sí, hay, sí. ¿Lo ha charlado esto con autoridades turísticas de Canelones, digamos? El turismo cinegético. ¿Ese es el nombre? Ese es el nombre formal de la actividad turística en todo el mundo. Porque, a ver, la caza existe de siempre y en todo el mundo. No hay país que no existe una caza reglamentada, como es en Uruguay. Claro. Es bien. sumamente reglamentada. Pero es una actividad, o sea, usted me dice, tiene un peso o cierta relevancia en el ámbito turístico. Y sí, hay un turismo importante interno y hay un turismo de extranjeros que vienen a Uruguay. Y yo le preguntaba, ¿lo habló esto con autoridades departamentales, digamos? No lo he hablado con ellos. Pero no creo que esto le cambie la vida en nada a y no hay riesgo. No hay riesgo, me dice usted. Y no le veo más riesgo, por lo menos, de lo que hoy hay. Porque acá mencionaban, bueno, Canelones siempre estuvo excluido, ahora se incluye. Y hay centros poblados, o hay temor al abigeato, y bien o mal, casi todo poblador rural está armado, por ejemplo, y puede haber un enfrentamiento, o puede ocurrir alguna situación riesgosa. Usted me dice que nadie puede cazar sin un permiso de caza, ¿no?
sigue estando eso exigido. Y lo que sí se eliminó fue el permiso del propietario que tiene que tenerlo, pero puede ser, no tiene por qué demostrarlo el cazador. Sí va a tener que mostrar es su permiso de caza y la habilitación del arma, la tenencia del arma. Que no es poca cosa tampoco, ¿no? Entonces, bueno, después pasan los temas por los controles, como siempre. Está claro. ¿No? Sí. Y pasa la cosa por la responsabilidad de las personas. Que bueno, eso evidentemente puede haber algún accidente o algún problema en algún momento, porque siempre termina en la responsabilidad de las personas. Pero este decreto no profundiza mucho más de lo que está ya reglamentado, repito, desde el año 35, que es la ley de caza del país, y el último decreto reglamentario que fue del año 95. Y lo que cambia sustantivamente es eso. Se habilitó, porque era una demanda de los cazadores, de todo ese sector, para la caza con escopetas, con perdigones, un radio de exclusión de 1 kilómetro, 1000 metros de las zonas rurales o de escuelas públicas, cuando todos sabemos que una escopeta no alcanza los 200 metros. Está muy buena la aclaración, porque no se ha hablado a grandes rasgos de este argumento que usted me acaba de dar, ministro. De verdad, se lo digo muy en serio. Y la caza nocturna para los animales que son exóticos, para las plagas, el chancho jabalí, este tipo de ciervo, el axis, no el venado de campo, el ciervo axis, es porque son animales que tienen hábitos nocturnos. Y la caza ya es nocturna. También el tema es ser realista con la legislación, con las normas, para que todos estén dentro de la ley. Está claro, pero me parece que el detalle medular es lo que usted acaba de mencionar, el tipo de arma y la franja habilitada, ¿no? Para la caza. Y para todos los casos se tiene que tener permiso de caza. Porque hay, para algunas especies hay temporadas, hay cantidades. Para el ciervo se sacan permisos a partir de esta norma de 365 días, para un año, pero limitado a 10 animales, 5 machos y 5 hembras. Eso es lo que se limita. Que eso hace bajar la cantidad, porque lo que se modifica eran permisos de caza por 15 días para el ciervo, con un máximo de 5, pero se podía repetir esos 15 días. Ahora es un único permiso en el año y el máximo en el año son 10 unidades. Entonces en realidad es menos. Yo me río porque de la caza pasamos a la política, es más o menos lo mismo, ¿no? Es más o menos lo mismo, pero hacemos la pausa y en el último bloque hablamos de política. ¿Le parece, ministro? Tanda, ya volvemos. En caso de una alerta meteorológica es muy importante estar bien comunicado. Por eso ahora en Canelones creamos un número gratuito, 0800 2022, para que puedas hablar con la Intendencia aunque no tengas saldo. Así de fácil y sin costo. En caso de emergencia por una alerta, ejemplo, meteorológica, podés llamar gratis al 0800 2022. Garantizamos tu descanso con tecnología exclusiva y de última generación. Garantizamos tu descanso, cuidando tu ambiente con productos biodegradables, reduciendo al mínimo los químicos y generando espacios libres de cualquier contaminante y con bajo impacto ambiental. Garantizamos tu descanso cuando tu confianza la cuida un equipo de profesionales con 30 años de experiencia y mejora continua. Por eso te protegemos. Garantizamos tu bienestar y seguridad. CEDEL, empresa líder en fumigación, desinfección e higiene ambiental. Seguimos en Agenda Abierta y ahora, lo decíamos antes de la tanda, antes de la pausa, vamos a hablar de política. Viera, usted lo decía al comienzo inclusive de este programa, desde el año 84 estoy en la cancha. ¿Esta coalición llegó para quedarse? Yo creo que sí. ¿¿Fortaleció el triunfo del plebiscito o del referéndum? Sin duda.
sin duda. Si bien no se plebiscitaba el gobierno, no tenía consecuencias directas el gobierno, no era una elección de bueno, medio pero tiempo, pero de alguna manera el apoyo al gobierno, si bien era una ley, pero si hubiera perdido le hubiera costado, ¿no? Yo creo que, a ver, que la coalición llegó para quedarse, que funciona. Ojo que el llegó para quedarse implica que se va para las próximas elecciones a tener un candidato común, no. Se van a encolumnar detrás. No. Bien. No. Seguramente va a seguir funcionando como una coalición electoral en la que vamos a concurrir cada partido integrante con su candidato propio en octubre, en la primera vuelta, porque nosotros tenemos perfiles, y con un programa así común. Lo importante es el programa, es a lo que nos comprometemos, que cualquiera sea el de los que se presenta en la primera vuelta que pase a la segunda, estamos comprometidos con votar juntos, obviamente, para conformar un gobierno juntos, pero para hacer algo, con un rumbo, con un programa. El programa es lo importante, el programa básico. Yo creo que sí, igual tenemos que avanzar en la institucionalización de la coalición. Esto lo vengo diciendo hace mucho tiempo y reclamando incluso más espacios institucionales. Yo creo que hoy la coalición, que tiene matices, somos partidos con diversos, pero que nos pusimos de acuerdo, y estamos trabajando sobre lo que nos es común, pero debemos tener reglas de juego claras y debemos tener ámbitos de coordinación, que ya existen algunos. En la discusión parlamentaria está en la bancada de la coalición, en el Parlamento, a nivel del Poder Ejecutivo con el Presidente de la República, el Consejo de Ministros, que participamos todos, que tiene además esa importancia, no es un simple reparto, es participar de un gobierno, es estar en la coordinación del gobierno. Y bueno, y el presidente ha propiciado una reunión periódica de líderes de los partidos que los convoca cada tanto. Yo creo que de ahí faltan definir otros espacios. O sea, tiene que haber una coordinación política mayor, un espacio de coordinación política de la coalición. ¿No se ha cortado solo varias veces Cabildo Abierto, por ejemplo? Bueno, pero para evitar eso... Pero se ha cortado solo. Y bueno, ha tenido iniciativas, y algunos sectores de otros partidos también. Por eso reclamo un ámbito de discusión política. Si no lo hay, termina discutiéndose por la prensa o en otros ámbitos. Entonces, yo creo que, a ver, sin cortar esa iniciativa, porque también eso tiene su valor. Renzo, o sea, sin lesionar la filosofía de cada partido, pero sí... Y su propia iniciativa. Y su propia iniciativa. Libertades. Está bien, pero sí ir a un lugar común. O pero llegar a un fin común. Tener un ámbito, una mesa permanente, donde podamos plantear diferencias, donde podamos avisar, plantear iniciativas, tener un mínimo de coordinación, sin coartar algo que yo creo que es bueno, que ha resultado bueno, es fresco, es republicano. Yo soy de un Partido Colorado, que tiene una historia de gobierno, tanto que Wilson Ferreira Aldunate decía que era el partido del gobierno. Tenemos una gran vocación de gobierno, y en nuestra historia obviamente hay cosas que lo teníamos bien claro. El gobierno debe actuar en unidad. Por lo tanto, si vamos a tomar una decisión, primero la tomamos en el ámbito partidario y después salimos al debate. Disciplinas partidarias. Bueno, acá no la hay. Varias veces hay socios o integrantes de esa coalición que a veces, ¡pum! Y dentro de los partidos muchas veces no la hay. Porque los sectores también tienen bastantes iniciativas. Sí. ¿No? Entonces, sí. yo porque le voy ya me dio pie para otra, ¿no? Pero le voy a terminar voy a dejar que redondee la idea, ministro. Yo creo que es importante. Mi experiencia con la LUC, que fue la primera experiencia parlamentaria importante, fuerte, fue muy buena.
y de un resultado extraordinario. Cuando el presidente anunció, la LUC ya estaba anunciada, ¿no? en la campaña electoral, pero cuando el presidente... Hubo gente que se la llevó de arriba la campaña de la LUC, ¿eh? ¿En qué sentido? Socios de la coalición, y que no salieron a la cancha como salió el Partido Colorado, por ejemplo. En el referéndum. En la campaña, Pues estoy sí. hablando de la campaña. Sí, sí. ¿No tiene esa misma Pero yo visión? digo, sí, vemos quienes trabajamos mucho y otros no trabajaron tanto, esto está claro. Pero bueno, más allá de eso, yo estoy hablando de la génesis, de cuando entramos al gobierno y el presidente maneja el primer borrador de la LUC, y cuando lo envía al Parlamento o anuncia que lo va a enviar, lo publica con bastante antelación, para dar tiempo, más allá de los tiempos que la urgente consideración determina, que son 45 días en cada Cámara, lo publica y se lo anuncia a todos a la vez, publicándolo en la red. Nosotros nos enteramos en el mismo momento que se enteró la oposición, y eso a mí al principio me llamó la atención y me chocó. Viene un proyecto sin que nos pongamos de acuerdo antes, sin que lo trabajemos antes. Pero cuando terminó entrando oficialmente, formalmente al Parlamento, vino sin mandato político. El presidente y el Poder Ejecutivo no nos manda un proyecto, y de hecho tenía 500 y pico de artículos y terminó saliendo con 470. O sea, tuvimos la libertad. Bueno, de hubo algunos trabajar donde en el talló el Parlamento. Partido Colorado, ¿no? Claro. Combustible, sin ir más lejos. Sí, claro, sí. Pero varios lo eliminamos porque no habían los votos, varios otros los cambiamos. El 90% no fueron los que vinieron originalmente. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que funcionó la República, la separación de poderes. No estuvieron las manos enyesadas con lo que mandataba el Poder Ejecutivo de la que vivimos 15 años. Bueno, pero y eso es sano, eso es fresco, está eso perfecto, es bueno. está perfecto. También es bueno tener un rumbo definido. No quiere decir que cada uno haga lo que quiere. ¿Por qué digo esto? Si esto fuera un resumen de aquellos de estudio, uno subraya, ¿no? Sí. Yo remarco algo que usted dijo. En el partido tenemos que respetar las opiniones, o las libertades. El término fue libertades. ¿Qué le pareció la decisión que tomó Peña? Bueno, Adrián. Yo no, en cuanto al El voto para el préstamo, está tan de moda esto, el fideicomiso del BID que solicitó COSE. Bueno, yo no estuve de acuerdo, creo que se equivocó. Creo que fue un profundo error. ¿Por qué? De Peña y de Ciudadanos, porque en definitiva, digo, a ver, no cometió ningún error, ninguna falta política, porque esto no fue definido, estaban en libertad de hacerlo. No había declaratoria de asunto político ni del Partido Colorado ni de la propia coalición. Yo creo que fue un error porque, en definitiva, comparto que la Intendencia tiene la responsabilidad de manejar sus recursos y sus recursos propios, tratando de no endeudar a la población y mucho menos a futuras generaciones y a futuras administraciones, y el tema de los residuos es un tema netamente de primer orden de la responsabilidad de una Intendencia. Por lo tanto, se tiene que manejar dentro de su presupuesto. Y como discrepamos con la gestión presupuestal de la Intendencia de Montevideo desde hace muchos años, que es una intendencia que recauda $2 millones por día, sí, por día, y tiene una deuda histórica, y hace no mucho tiempo esta misma discusión se dio con otro fideicomiso cuando estaba el anterior intendente Martínez, y allí terminó consiguiendo votos y teniendo un extraordinario endeudamiento. Me parece que no correspondía. En eso estaba la mayoría del Partido Colorado, o el Partido Colorado y la coalición. Pero tampoco puedo acusarlos de nada porque están dentro de su derecho, porque no fue un tema que se definiera como asunto político esencial y que se mandatara. Entonces estaba dentro de su libertad. Creo que fue un error. No tendría que haber apoyado, o por lo pronto tomar esa conducta. Exactamente, en ese momento creo que fue una decisión equivocada,
pero está dentro de su derecho y no hay una falta aquí política. Viera, cuando usted le menciona la posibilidad de la reincorporación del partido de Bordaberry, ¿es algo que suma, que resta, que deja las cosas como están? Que suma. Ojalá que venga Bordaberry y todos los que quieran venir. Yo quiero a todos los dirigentes colorados en la cancha, en la próxima interna, y además Bordaberry creo que es un activo, es un hombre inteligente, capaz, que fue un excelente ministro de Turismo y mejor legislador, gran legislador, hombre de gobierno y persona de bien además. Por lo tanto creo que le suma, más allá que yo nunca estuve, lo puedo decir además tranquilamente porque yo nunca estuve en filas de Bordaberry, sí cuando ganó las internas, ¿no? Como candidato a presidente, pero es una decisión obviamente personal. Yo creo que estamos en épocas de cualquier manera pero usted bien, de gobierno, pero el político es político y, claro, y tiene que vislumbrar, ¿no? Ojear. Esa es una variable que usted hablaba de que hay perfiles. ¿Hay verdaderamente perfiles en todos los partidos? Ya ahí incorporo también la oposición, ¿eh? Sí. ¿Hay perfiles ya? Sí, hay. ¿En serio? Perfiles y perfilismo. Son dos cosas distintas, ¿no? Sí. Pero los hay. Sí, yo creo que sí. A ver, se habla, por ejemplo, de Álvaro Delgado en el Partido Nacional. Después se habla de una nueva generación en el frente, ¿no? Vergara, bueno, no sé. Teor, sí. Puede ser Cose también, ¿no? Cose, evidentemente. ¿Partido Colorado? El Partido Colorado no tenemos hoy candidatos, pero no porque candidatos lanzados. Es una pregunta muy común que me hacen no solo los periodistas, sino los propios correligionarios, porque en Uruguay tenemos una candidatitis, como si no tuviéramos candidatos ya. Yo creo que no estamos en tiempo de candidatura, de verdad lo digo. Sé que es una frase muchas veces utilizada, pero de verdad, nosotros tenemos una enorme responsabilidad que es el gobierno, que además ha tenido la mala suerte de vivir tiempos excepcionales, una pandemia que brotó, que salió a los 12 días de haber ingresado el gobierno. Termina la pandemia o no bien termina la pandemia y tenemos una crisis mundial provocada por una guerra que amenaza ser la tercera guerra mundial, donde se disparan precios. Definitivamente nosotros estamos en tiempo de gobernar, hay un tiempo para cada cosa. Y partidariamente no quiere decir dejar de lado al partido, no. El Partido Colorado está trabajando en clave de partido, lo mostró ahora en la campaña del referéndum. Trabajamos en clave de partido y participando del gobierno, haciendo gestión, que es de donde salen los buenos candidatos. Entonces, ya va a llegar el momento de los candidatos, que va a ser en el 2023, fines del 2023, principios del 24. Y allí el Partido Colorado va a tener candidatos. ¿Vamos a ir con quién? Con los candidatos que estén mejor en la opinión pública, si hoy se puede medir eso. Entonces no es que no tengamos candidatos. Candidatos tenemos muchos. No hemos candidateado a nadie, ni nadie se ha candidateado. Pero en definitiva vamos a tener y vamos a ir con lo que tengan mejor presencia, mejor aprobación, que puedan ser mejores candidatos. Ya ha sucedido. Con Pedro Bordaberry hubo renovación, ¿cómo no? Con Talvi también. Bueno, lamentablemente los dos no siguieron. Bordaberry tuvo dos elecciones, por supuesto, y trabajó mucho. Pero bueno, ahora tendremos que tener un nuevo candidato y ya va a aparecer más de uno, porque tendremos una interna competitiva. ¿Lo de Talvi le hizo daño al partido? Bueno, todo va a hacer daño, ¿no? ¿Verdad? Porque sobre todo por lo que pudo ser y no fue, por no haber continuado. Fue una lástima que mucha gente se entusiasmó mucho con Talvi, votantes de fuera del partido. Aunque hubiera renunciado al Poder Ejecutivo, si hubiera quedado como senador, creo que, y de líder de su sector, sin duda que hoy estaría en muy buena posición. Fue una lástima, pero bueno, eso es lo que pasa a veces con los famosos outsiders, ¿no? Usted no se imagina, nadie se imagina. Volvemos a la inteligencia emocional. Y sí, claro, al sentido común. Nadie se imagina que, mire,
no quiero poner el extremo ejemplo del doctor Sanguinetti, ¿no? Que a sus 86 años sigue trabajando como un militante común, y de ellos hay en todos los partidos, pero uno no se imagina a un político, a veces dice, el político profesional, porque se dedica solo a eso, y es un pero bueno, son los que dan seguridades, ¿no? Ya los conocemos, ya tenemos su trayectoria, ya tenemos su foja, ya tenemos su declaración jurada, ya tenemos todo. Y además, yo le voy a decir algo, un concepto que oí por allí, lo comparto y ahora lo apoyo, digamos, y ahora lo comparto con usted. Y es que nuestra democracia está sólida, sí, tiene un buen basamento por esto que usted acaba de decir, la partidocracia. Y muchas veces estos mismos politólogos dicen que el outsider lo que puede generar es eso. El partido como que se autorregula solo, ¿no? O como que excluye al que tiene que excluir. Y la democracia sigue. El outsider nunca se sabe para qué lado va a disparar. El partido... ¿Es así? Yo, sí, para usted, digo. Totalmente, absolutamente. Se lo pregunto. Soy un gran defensor del sistema democrático republicano basado en los partidos políticos. Los partidos políticos dan respaldo, dan solidez. Y más Uruguay, que tiene partidos de casi 200 años. Tenemos los partidos más antiguos del mundo. Entonces, mire usted países vecinos, democracias vecinas, con partidos que todos los días se inventan, nuevos que salen, sin una tradición partidaria. Yo creo que los partidos son muy importantes, y a veces pues, puede pasar que los personalismos que de alguna manera representan gente que vienen de afuera, no entienden que tienen un partido atrás al que se debe. Entonces es fácil retirarse, es fácil irse. Le falta ese sentimiento ideológico, ese sentimiento partidario, esa responsabilidad frente a otros. Yo no estoy solo, y no estoy solo por mí. Tengo que dar cuentas a la población, por supuesto, nos debemos a la ciudadanía, en primer término, a eso tan manido que es el pueblo, pero también a una autoridad partidaria con toda su estructura, con su carta orgánica, etcétera, que está detrás de esa figura. Hacemos la última pausa, ¿le parece? Vamos a un corte. Y ya luego regresamos con el tramo final de Agenda Abierta. Ya volvemos. Garantizamos tu descanso con tecnología exclusiva y de última generación. Garantizamos tu descanso, cuidando tu ambiente con productos biodegradables, reduciendo al mínimo los químicos y generando espacios libres de cualquier contaminante y con bajo impacto ambiental. Garantizamos tu descanso cuando tu confianza la cuida un equipo de profesionales con 30 años de experiencia y mejora continua. Por eso te protegemos. Garantizamos tu bienestar y seguridad. Cedel, empresa líder en fumigación, desinfección e higiene ambiental. Hola, este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 20 22, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono, así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al 0800 20 22 y estaremos junto a vos. Seguimos entonces, los últimos 5 tenemos, ministro. Nada, simplemente preguntarle acerca de una vez que culmine esta gestión, una vez que culmine este gobierno tan atípico, ¿no? Usted lo mencionaba, con COVID, con una guerra que está afectando todos los mercados, sobre todo el tema combustible, que no es poca cosa. Cuando pase raya, para usted, ¿qué va a ser misión cumplida? ¿Qué le gustaría dejar hecho en este ministerio, por ejemplo, o en su gestión a título político? Decir, bueno, cumplí con mi objetivo, lo hice. No, sin duda que tener un sector reactivado, que vuelva a tener esa participación tan importante en el producto del país, en la riqueza y en la generación de trabajo, con innovación, porque como en todos los sectores se requiere innovación, con calidad, para lo cual se necesita capacitación
y es otro rubro que estamos trabajando, donde además tengamos absolutamente y confiablemente medido esos resultados. O sea, es un punto, un detalle que parece menor, pero es importante. ¿Cómo es eso? ¿Está trabajando en encuestas? La estadística. ¿Ha contratado alguna agencia en particular? ¿Cómo plasma eso? Nosotros hemos incorporado a nuestro equipo a un gran especialista reconocido internacionalmente, que se llama Arnaldo Nardone, con quien estamos trabajando en varias... gerencias del Sheraton, ¿no? Si mal no me equivoco. Estuvo muchos años en varias gerencias, entre ellas la del Radisson. Pero es un especialista en turismo, y particularmente en turismo reunión. ¿Cómo es? ¿Qué significa? El turismo reunión, internacionalmente se conoce el turismo MICE, por sus siglas en inglés, es el turismo de congresos. Como por ejemplo el reciente que hubo de la prensa. Claro, exacto. ¿No? Sí. Que hubo este fin de semana en Punta del Este, y de los cuales ya estamos trabajando en varios para todo el año. ¿Y eso se puede descentralizar, Viera? Sí. ¿Hay plataforma, digamos, hay logística? Porque también usted me puede decir, ¿y a dónde lo voy a descentralizar si no tengo la infraestructura que hay en Punta del Este? Pero sería bueno descentralizarlo, ¿no? Hay mucho tipo de eventos y de reuniones. Depende de su tamaño, depende de su formato. Evidentemente, para un congreso presencial de muchas personas, son pocos los lugares que tenemos para ofrecer en el Uruguay. Pero bueno, para muchos congresos especializados, médicos, científicos, de otro tipo de actividades, tipo culturales, bueno, hay infraestructura. El Uruguay hoy tiene fortalezas muy importantes en esa materia, entre ellas la seguridad que ofrece, la calidad de sus servicios, la profesionalidad y por otro lado la seguridad institucional, la seguridad jurídica, pero también la seguridad sanitaria. Exacto, le iba a decir eso. Claro. Quedamos bien parados, ¿no? Quedamos muy bien parados. Quedamos bien vistos, digamos, hacia afuera. Y hay avidez por venir a Uruguay. Entonces, trabajar el turismo reunión para nosotros es importante. Pero también otro de los objetivos es el de mejorar el nivel de las estadísticas, para tener mejor y más información. Sobre la base de la buena información se toman las decisiones, pero además que sean confiables. Hoy decimos alguna cifra y enseguida tenemos el bombardeo de si no, que lo dijo, que no lo dijo, que dijo mal, que bueno. Estamos pretendiendo hacer un convenio, un trabajo junto a la Universidad de la República, junto al Instituto Nacional de Estadística, con Antel, que nos está aportando herramientas nuevas de medición, como por ejemplo la movilidad a través de los celulares, un dato muy importante. Podemos tener datos desagregados incluso bien importantes, casi que por donde querramos medir, y conformar entonces una base estadística que nos sirva de análisis y de trabajo y de claridad y de transparencia y de confiabilidad en los datos que damos en materia de turístico. Hasta ahora se discute si llegamos al 3.700.000, 800 o no, porque visitantes son una cosa, otra cosa son turistas. Entonces, en definitiva, un sistema de encuestas que ya lo hace el Ministerio, pero más perfeccionado. En esto también es una aspiración, y lo vamos a hacer, lo vamos a dejar desarrollado para el futuro. Sí, será de utilidad esto no solo para su gestión, sino para los que vienen, ¿no? Pero ni que hablar, y es tan importante que, por ejemplo, los datos del Ministerio de Turismo se lo vende, vamos a decir así, se los da el Banco Central del Uruguay, porque nosotros medimos el gasto también por turista a través de encuestas, y el Banco Central hace un aporte, por eso digo se lo vende, hace un aporte al Ministerio de Turismo para mantener ese sistema. Usted me hablaba del turismo de caza, me hablaba también el turismo, de reuniones. ¿Qué pasa con el canábico? Bueno, a mí no me gusta llamarlo turismo canábico. Si bien es un hecho, es una realidad, y se está trabajando en el tema del desarrollo de
lo que es la industria canábica, pero es muy peligroso porque puede ser mal interpretado, sobre todo por los vecinos, ¿no? Por otros países, pero sobre todo por que estemos convocando a que vengan ciudadanos extranjeros a drogarse, no es tampoco seguro la intención de los uruguayos. Está claro. A mí me parece bien, por ejemplo, de que si es legal la marihuana, el uso de la marihuana, reglamentada como está, me parece bien de que se habilite, que así como los uruguayos están habilitados a hacerlo, a consumirlo, también el extranjero, para que el extranjero no venga y salga a comprar a cualquier lado. Perfecto. Pero no lo llamaría turismo canábico, porque es distinto eso a que un turista que viene a hacer turismo consuma dentro de las leyes de Uruguay, y otra cosa es hacer publicidad, venga al Uruguay a drogarse. Se entiende la diferencia. Igual los vecinos, por ejemplo, cantidad de argentinos pidieron la residencia permanente. Eso es un indicador. Usted recién hablaba de encuestas. ¿Cuántos argentinos se directamente instalaron o ahora son residentes de Uruguay? Sí, y estoy seguro que van a venir más. Todos los días llega gente. Y a invertir también. Inversores están viniendo. El Uruguay tiene, en ese sentido, lamentablemente por la situación de los vecinos, también, no solo por las bondades de Uruguay, pero en definitiva tiene un futuro en el turismo, pero también ya dejan de ser turistas cuando son residentes, ¿no? Visit Uruguay y live in Uruguay, esas son las diferencias. Ministro, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí. Bueno, para mí es un gusto, como siempre. Permítame mandarle un saludo a, no me queda claro si es secretario o guardaespaldas, que vino usted con las usted dos acá. Funciones. A las dos funciones, mándale un saludo. Amigo Neri Fernández. Mándale un saludo. Y a su familia y a todos los amigos que nos están viendo. Muchísimas gracias, ministro. Gracias, Rez. A ustedes también, amigas y amigos, por habernos acompañado una noche más aquí en este programa. Será hasta la próxima, que pasen bien. Chao.